La Guerra del Chaco, el conflicto que enfrentó a los pueblos boliviano y paraguayo, es un tópico que suele ser opacado por guerras más conocidas, ya sea la Guerra de la Triple Alianza o por su cercanía próxima a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Pese a esto, el conflicto es uno de los eventos regionales más importantes del siglo XX, así como lo fue la Guerra de 1941 para el Perú o la Guerra de Malvinas de 1982 para Argentina. La zona que comprende el Chaco Boreal posee una extensión de unos aproximados 650.000 kilómetros cuadrados, cubierta por bosques, matorrales espinosos y palmeras. Una mejor descripción la brinda un excombatiente boliviano. El monte es el absurdo materializado en árboles. Es el terrible mundo de la desorientación. En todas partes es lo mismo, bajo, sucio, verde y terroso. Sus árboles no son árboles, son espantajos de formas torturadas, en cuya corteza rumian su miseria fisiológica espinas y parásitos. Crecen prendidos en una tierra estéril e infecunda. Por eso viven y mueren sin adornar sus ramas con la verde caricia de la hoja ni el milagro luminoso del fruto. A partir de la independencia de ambos estados, tras la caída de la hegemonía del Imperio Español, ambos países reclamaron partes del Chaco, especialmente para Bolivia, tras perder su acceso al mar como fruto de la Guerra del Pacífico. El problema sobre los límites yacía en la falta de líneas divisorias claras. La ciudad de Charcas, hoy Sucre, Bolivia, tenía jurisdicción sobre una parte del Chaco. Según las leyes españolas, las ciudades tenían jurisdicción en un área de 100 millas a la redonda. De hecho, Asunción exploró y fundó algunos asentamientos en el Chaco, como Fuerte Borbón, hoy Olimpo. El Tratado de la Triple Alianza, firmado el 1 de mayo de 1865, concedió a la Argentina el Chaco hasta Bahía Negra. En 1876, la Argentina reconoció como paraguayo el territorio situado al norte del Pilcomayo, exceptuando la zona de Villa Hayes. El arbitraje del presidente norteamericano Rutherford Hayes adjudicó al Paraguay la zona de Villa Hayes. A partir de entonces, la discusión sería entre el Paraguay y Bolivia. Cabe mencionar que ambas naciones fueron de a poco, a principios del siglo XX, penetrando en el Chaco estableciendo fortines y que se había producido algún enfrentamiento entre soldados de ambos bandos, en las zonas de Vanguardia, Sorpresa y la última previo a la guerra. Previo al estallido del conflicto, el Paraguay había poblado la región chaqueña del sureste y del centro, mientras que Bolivia había poblado la del noroeste. La solución razonable hubiera sido negociar los límites de la zona en que no existía una ocupación efectiva de ninguno de los dos países. No lo permitieron las circunstancias. Ningún gobierno podía hacer concesiones del otro país sin pagar un alto costo político. Por eso, el gobierno boliviano llevaba sus reclamaciones hasta la región de Villa Hayes y el paraguayo hasta la del Parapití. La ruptura definitiva se produjo en junio de 1932, cuando un destacamento boliviano ocupó el fuerte paraguayo Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta. El lado boliviano contaba con un ejército modelado al estilo germano, con la capacidad de equipar 50.000 hombres con aviones, tanques y artillería moderna para la época. Contaba con reservistas instruidos, sin embargo, estaba en falta de una conducción superior idónea. Para octubre de 1932, según contratos de compra, Bolivia disponía de 196 piezas de artillería, 36.000 rifles, 750 ametralladoras, 12 aviones y 5 tanques de origen británico. Sin embargo, no todo este material estaba en óptimas condiciones y no todo llegaría a Bolivia previo al inicio de la guerra, dado que Chile y Argentina apoyaban a Paraguay, lo que dificultaba los suministros, ya que ambos países bloquearon sus puertos a envíos bolivianos. A lo largo del conflicto, Bolivia contó con varios generales que dirigieron la contienda. Estos fueron Filiberto Osorio, José Leonardo Lanza, Hans Kunt, este último, un alemán que había servido en la Primera Guerra Mundial, y Enrique Peñaranda Castillo. Por su parte, Paraguay, más pequeña en extensión y con deficiente organización militar, podía llegar a movilizar 5.000 hombres con escaso material bélico. Así, al principio de la contienda, podía organizar 2 divisiones de infantería. Sin embargo, contaban con un jefe muy experimentado, en este caso el comandante José Félix Estigarribia, quien dirigió el esfuerzo de guerra durante todo el conflicto. Entre agosto y septiembre contaban con 2 divisiones, unos 6.000 soldados aproximadamente, que fueron reforzados con el tiempo.
Si bien se habían producido pequeñas escaramuzas con antelación, el conflicto realmente comenzó con la toma boliviana del fortín paraguayo Carlos Antonio López, el día 15 de junio de 1932. Ese día, tropas bolivianas, tras haber realizado una marcha de 170 kilómetros a través de monte y con poca agua, llegó a su objetivo el día 14. Al amanecer del 15, 30 soldados bolivianos atacaron el fortín y los paraguayos se replegaron abandonando el área. Luego de esta incursión, el fortín fue destruido y Moscoso erigió una serie de fortificaciones a unos 600 metros al norte. Estas defensas contaban, hacia finales de junio, con 150 soldados, ametralladoras pesadas, 16 livianas, una sección sanitaria y hasta se construyó un pequeño aeródromo. Posteriormente, el día 15 de julio, llegaría el contraataque paraguayo. Con ataque de morteros y movimiento de tropas, para el 16 al atardecer las tropas paraguayas se disponían a atacar, pero esto no fue necesario, ya que las tropas bolivianas habían huido dejando solo a Moscoso con 14 soldados y, ante esta situación, no le quedó más opción que retirarse. La reacción boliviana no se hizo esperar y para septiembre de 1932, sufrieron ataques los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. Este último poseía una gran importancia para la estrategia defensiva de Estigarribia, ya que era una excelente plataforma de salto para Bolivia y que ésta pudiese accionar sobre Villa Militar, la principal base de operaciones paraguaya en el Chaco. Pasamos ahora a quizás la batalla más importante de todo el conflicto, la batalla por el fortín Boquerón. Estigarribia era consciente de que debía golpear primero y rápido. Aquí es importante remarcar la importancia del ferrocarril y su utilización por ambos bandos. Los fortines bolivianos más adelantados se unían a la estación ferroviaria más cercana, ubicada en Tarija, a través de 1200 kilómetros de carreteras muy precarias y no siempre operables. Su movilización demandaría entre 60 y 90 días, mientras que las fuerzas paraguayas usaban como principal vía de transporte el río Paraguay hasta Puerto Casado y desde allí por ferrocarril de una sola vía de 160 kilómetros de largo hasta llegar a Villa Militar. Este lugar constituía la principal base logística. A partir de allí la distribución se hacía en camión por precarias carreteras. Con estos medios su movilización solo demandaría entre 10 y 30 días. El fortín Boquerón, ubicado 50 kilómetros al suroeste de Villa Militar, se encontraba estratégicamente situado entre dos cañadones cubiertos de pajonales, el 14 de diciembre al noroeste y el campo de Boquerón al suroeste. Este fortín estaba rodeado de una densa vegetación, con montes que limitaban la visibilidad y reducían los efectos del fuego en batalla. Dentro de estos montes, el suelo estaba invadido por una planta llamada caraguatá, cuyas espinas en forma de anzuelo dificultaban el paso y dañaban la ropa, lo que hacía necesario el uso de polainas de cuero. Las instalaciones del fortín eran básicas, construidas de adobe y paja. Dentro de su perímetro contaba con un tajamar y dos pozos de agua, cruciales para la logística en el árido entorno. La defensa del fortín fue organizada por el teniente coronel Manuel Marzana, quien, junto con los mayores Santana Esprela y Germán Jordán, supervisó la preparación defensiva durante 6 semanas. Esta preparación incluyó la construcción de 78 abrigos de vigilancia, 12 reductos con ametralladoras, 2000 metros de alambradas y otros elementos defensivos. Inicialmente, la guarnición boliviana en Boquerón constaba de un pequeño contingente armado, mientras que las fuerzas paraguayas en el Chaco estaban compuestas por 9.500 hombres, equipados con cañones, morteros y ametralladoras, además de contar con apoyo aéreo. El 6 de septiembre, el comandante paraguayo Estigarribia convocó a una reunión para impartir su orden general de operaciones y al día siguiente comenzó el avance hacia Boquerón en 2 columnas, una liderada por el capitán Abdón Palacios y la otra por la primera división avanzando por diferentes rutas. El ataque inicial se desarrolló entre los días 9 y 15 con maniobras de aproximación y combates con la avanzada boliviana próximas a Pozo Valencia. Estigarribia ubicó a su ejército al este del fortín, en las posiciones de partida para el ataque, la noche del 8 y 9. Finalmente, esa mañana se inicia el ataque paraguayo. 2 divisiones paraguayas, con un total de 5.000 hombres, atacaron a la 4ª y 7ª división bolivianas con un total de 4.000 hombres. A las 5:30 de la mañana, la artillería paraguaya abrió fuego sobre el fortín.
A las 7 de la mañana, el regimiento Curupaytí atacó el fuerte, pero a 100 metros de llegar, el fuego de ametralladoras y fusiles detuvo el ataque en seco. Tras esto, le sucedió más fuego de artillería y nuevos ataques, pero nuevamente el ataque fue rechazado con grandes pérdidas. A su vez, las tropas bolivianas también habían sufrido pérdidas por la artillería paraguaya, que disparaba entre asaltos. El ataque al fortín principal fracasa y Estigarribia se ve obligado a estabilizar el frente y hacer cambios en su táctica para reiniciar las operaciones. Sin embargo, ni el coronel Marzana en Boquerón, ni el coronel Francisco Peña en Arce, ni el general Quintanilla en Muñoz se dieron cuenta de que estaban enfrentando a una parte importante del ejército paraguayo, cuyo objetivo no era solo la recuperación del fortín, sino la destrucción de todo el primer cuerpo del ejército boliviano. Un mes y medio atrás se habían capturado 3 fortines defendidos por muy pocos paraguayos y era difícil suponer que ahora vinieran por miles para retomar el fortín Boquerón. Los servicios de inteligencia y el Estado Mayor boliviano desconocían que el Paraguay había completado su movilización general en tiempo récord, iniciando una ofensiva militar en una escala sin precedente en el Chaco. Esa noche, Marzana envió el siguiente parte a su jefe, el coronel Peña. Después de 15 horas de reñida y heroica resistencia, rechazamos enérgicamente a las fuerzas paraguayas, que se retiran precipitada y desordenadamente, dejando numerosas bajas. Ya reagrupado, el ejército paraguayo retomó la ofensiva hacia el fuerte y en los alrededores. Desde los bordes de los montes, comenzó a controlar los caminos que iban al fortín, con el fin de rodearlo y aislarlo. En este día se corta la línea telefónica que unía al fortín con Yucra. El mayor Lairana, con la primera y segunda compañía, salió hacia Boquerón con la orden de limpiar el camino hacia el fortín Isla Pojí. Sin embargo, las fuerzas paraguayas ya estaban con una patrulla cerca del puesto de mando. Un tiempo más tarde, en el camino, las fuerzas bolivianas fueron emboscadas y la mitad de sus soldados murieron y el resto fue hecho prisionero. Para las 12 horas, la tercera compañía se lanzó al ataque contra las fuerzas paraguayas, pero fue aniquilada. Pese a estos contratiempos, la cuarta compañía boliviana proveniente del Fortín Ramírez llegó sin problemas al fortín y parte de otras unidades que quedaron por la zona. El Chaco y el clima jugaban en contra de ambos bandos. La cuarta compañía llegó al fortín porque parte de los soldados paraguayos, motivados en algunos casos por la falta de agua, provocó que partes del cerco fuesen abandonadas temporalmente. Hacia la tarde-noche, el teniente Estigarribia reajustó sus planes. Con información de prisioneros bolivianos y viendo cómo había acabado el primer asalto al fortín, decidió crear un nuevo plan. La nueva táctica era el hostigamiento del fortín con morteros y ametralladoras, mientras que las acciones principales se trasladaban más allá del propio fortín. Esa misma noche, un mensajero boliviano logra cruzar las líneas y llega a dar un comunicado al coronel Peña. Fuerzas bolivianas refuerzan sus posiciones y en la zona de Yucra y el camino hacia Boquerón se repelieron ataques paraguayos de los regimientos Curupaytí y Corrales. Por la noche, más fuerzas bolivianas logran llegar al fortín. Sin embargo, el destacamento de Peñaranda fue descubierto y detenido en combate. Hasta acá la primera parte. Si querés saber más, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.